Capítulo 23. Ash se negó a reaccionar abiertamente a la sugerencia del imbécil. Trip echó un vistazo a los tres compañeros de Ash y decidió que era una victoria fácil con una gran ganancia. Nettle, Sagitta y Mirae eran engañosamente pequeñas, jóvenes y adorables, y Trip tenía algunos monstruos en su equipo. Obtener el tercer puesto en una conferencia de la liga demostró que el otro entrenador era fuerte. Normalmente se mostraba bastante seguro, pero Trip le llevaba algunos años de experiencia. Styx y Libra seguían fuera de combate tras su batalla contra Iris. Las alas de Styx aún se estaban curando y las escamas de Libra apenas habían recuperado la mitad de su crecimiento. No estaban en condiciones para la batalla, y Ash no les dejaría la carga de la evolución de Sagitta sobre los hombros. Eso dejó a Ash con 5 compañeros, y una vez más maldijo el maldito límite de carga por llevarse a Vane. En un 5 contra 5, Trip ganaría. Enlock y Sagitta estaban bien entrenados, pero eran frágiles. Castor nunca había participado en una batalla importante bajo la dirección de Ash, y Nettle y Mirae eran buenos para su edad, pero no a nivel de conferencia. Superior, con Keldur y Helicent de Trip podrían ganarle la partida. Entonces se le ocurrió una idea. Captó la preparación de Cynthia para protestar y meneó levemente la cabeza. Una suave sonrisa burlona se dibujó en su rostro y relajó su lenguaje corporal. Claro. Tulampent contra Mitogetic. Mira cuánto lo desean. Podía sentir a Sagitta temblando a su lado, el aire vibrando con la frecuencia de sus aleteos. Esta era la única salida que veía. Lampent estaba distraído por lo que podía contar del partido de semifinales de Trip. Parecía una captura más reciente del otro adolescente. Bendita sea Cynthia, juntó las manos y sonrió radiante. ¡Qué idea tan maravillosa! Busquemos un campo de batalla, me encantaría verlo. Ash parpadeó ante lo repentino. ¿Estaban luchando ahora? Alder se acercó y le dio una palmada en la espalda a Trip, haciéndolo tropezar, pero también quitándole el mal humor. ¿Por qué no usamos una de las canchas más pequeñas del estadio? Tengo acceso, y esta me parece una gran oportunidad. ¿Qué le parece, señor González? Ash quería disfrutar de la expresión de enfado de Trip, porque el entrenador sabía que estaba atrapado. No podía usar a su Pokémon más fuerte para conseguir ambas piedras. Ash sabía que no era una apuesta segura, que seguiría siendo una batalla reñida, pero ahora tenía muchas más posibilidades de ganar. Vio que lo saludaban con el rabillo del ojo y vio a Rosa Black levantando el pulgar. Vaya, supongo que a ella tampoco le había gustado Trip. Todos regresaron rápidamente a sus compañeros hasta que solo quedó Sagitta. Ash dejó volar su mente pensando en estrategias. Los Lampent eran muy frágiles, pero eran fantasmas, y por lo tanto tenían la capacidad de volverse intangibles. Sus llamas eran conocidas por ser calientes y abrumadoras, y a menudo dejaban quemaduras en sus oponentes. Ash tendría que tener cuidado, ya que Lampent tenía un campo visual de 360 grados. El grupo grande se dividió para bajar en ascensor. Cynthia y Alder guiaron a Trip y Ash por el edificio hasta la entrada principal. Fue impresionante ver a Alder solicitar el uso del campo. Actuó como si ya tuviera permiso. Bueno, él era el campeón de toda esta región. Puede que tengas la compasión de los campeones, pero no estás ni cerca de mi nivel. Ash contuvo un suspiro ante las palabras susurradas con aspereza. Dejó que su mirada se posara en la de Trip, un rojo sangre que se transformaba en verde pálido, hasta que el entrenador resopló y apartó la mirada. Ash se permitió esbozar una sonrisa pícara. A veces era tan fácil poner nerviosa a la gente. Finalmente cruzaron las puertas dobles para entrar en uno de los campos preliminares. Le recordó al campo de batalla del gimnasio Peruzzi. Más grande de lo que estaba acostumbrado, pero prácticamente plano. El grupo esperó unos minutos a que se les uniera el resto de los maestros. El alto mando de Unova, 4 campeones regionales y los ganadores del primer y segundo puesto de la conferencia rodeaban el campo. Un hilo de nervios se asentó junto a la creciente presión en la mente de Ash. Es hora de demostrar lo que él y su equipo pueden hacer. Alder aplaudió una vez e hizo un gesto a los dos retadores. Muy bien, entreguen las piedras a Cynthia para que las guarde. Yo seré el árbitro del combate. Ash rebuscó en su bolso para sacar el contenedor correcto. La siniestra piedra púrpura brillaba cuando la sacó y se la entregó al campeón de Sinnoh. Trip le entregó la piedra, que parecía luz estelar, con el ceño fruncido. Sin perder tiempo, Ash giró y se dirigió a la cabina del entrenador. Sagitta revoloteaba a pocos metros frente a él. La miró fijamente y demostró toda su fe en ella. Sagitta, esta es nuestra oportunidad. Has crecido muchísimo, te has vuelto mucho más fuerte.
Pero quiero que sepas que nunca dejaré de intentar ayudarte a convertirte en una Togekiss. Aunque perdamos, no te decepcionaré. Pero no perderemos. Hoy no. Su pequeño pico se abrió en una sonrisa y ella se giró para mirar fijamente a su oponente. El Lampent de Trip miró a su alrededor confundido, con los brazos girando alrededor de su cuerpo como un giroscopio. Primero vio a Ash y flotó de regreso, pero luego su atención se dirigió hacia Cynthia. Empezó a acercarse antes de que Trip silbara. Si ganas, te quedas con la piedra, gritó Lampent con voz hueca, balanceando su cuerpo de un lado a otro como un péndulo. Ash frunció el ceño levemente ante las duras palabras de su oponente. Vio que Shaun Tal le lanzaba una mirada fría a Trip, apretando el agarre de su pluma por la forma en que trataba al tipo fantasma. En fin. Por lo que había visto en las semifinales, Lampent no era nada del otro mundo. Sus ataques de largo alcance eran potentes, pero tenía defensas bajas. Sin embargo, era difícil acertar. Este es un combate 1 contra 1 entre Trip González y Ashton Ketchum. Los últimos Pokémon conscientes tendrán la oportunidad de evolucionar. Entrenadores, preparen a sus Pokémon. Comienza el combate 3, 2, 1. Doble equipo, protección, onda de choque. Sagitta se dividió. Una docena de copias suyas revoloteaban por el campo, brillando con salvaguardia. Las quemaduras no las aniquilarían. Una carga eléctrica se formó a su alrededor y se disparó en un amplio círculo, iluminando el campo de batalla con una intensa energía amarilla. Sustituto, infierno. Ash frunció los labios mientras la onda de choque rodaba inofensivamente sobre la falsificación. Esperó 2 segundos, justo hasta que vio las primeras llamas de fuego y gritó: protección. No iba a andarse con rodeos con una piedra brillante en la cuerda floja. Sagitta rió entre dientes y brilló con energía hasta que el furioso infierno se apaciguó. El Togetic parecía estar en perfectas condiciones. El sustituto finalmente se desvaneció y Lampent avanzó por el campo, con su llama interna parpadeando. Burla, giro de fuego. Combina con incineración. Los dos ataques de fuego chocaron, y los ojos de Sagitta ardieron de furia tras la burla. Sus propias llamas fueron repelidas con facilidad, pero no hubo problema. Bola de sombras. El movimiento se disparó tan rápido que Lampent salió disparado, para consternación de Trip. Encarcelar. Maldita sea. El bloqueo psiónico se hundió en Sagitta, bloqueando su bola sombra y quién sabe qué más. Cortador giratorio. Sagitta se lanzó hacia la lámpara flotante, girando como una hélice mientras oleadas y oleadas de energía voladora la azotaban. Lampent fue alcanzado por 3, con energía espectral arrancada de sus brazos, antes de desaparecer bajo el campo. Ash se mordió la mejilla para ocultar su desprecio. Mew odiaba luchar contra los fantasmas tanto como ellos lo odiaban a él. Abrió la boca para dar su siguiente orden, pero un repentino dolor punzante en los brazos lo hizo estremecer. Se tapó los antebrazos con las palmas de las manos e hizo una mueca. Sagitta fue lanzada por una bola sombra antes de que otra se estrellara contra su pecho, lanzándola hacia atrás. Patinó un instante antes de que sus diminutas alas batieran furiosamente para elevarse y alejarse de la tercera bola sombra. Ash se apresuró a recuperar la ventaja. Corte aéreo. Desafortunadamente, el ataque impactó en el suelo sin causar daño cuando Lampent desapareció. Mostró los dientes con frustración, maldiciendo la pésima sincronización de sus heridas. Sagitta se estaba cansando y le dolían los brazos. Necesitaba acabar con esto rápido, solo necesitaba atrapar al Lampent de alguna manera. Algo se movió en su periferia y gruñó. Onda de choque rápida. Sagitta crepitó con electricidad. La desventaja era que ahora estaba inmóvil, pero si esto funcionaba, no importaría. Oleada tras oleada de finas descargas eléctricas se extendieron por el campo. Lampent se movió, se balanceó y se hundió bajo la superficie hasta que ya no pudo más. Una de las últimas oleadas impactó al tipo fuego y fantasma en el abdomen, haciéndolo retroceder a toda velocidad. Un rápido payback lanzó a Sagitta por el aire, pero Ash mantuvo su mirada fija en Lampent. Allá. Lampent se apoderó del aire cuando una corriente eléctrica atravesó su cuerpo espectral. Ash agradeció a las leyendas por la gracia serena. Una grieta se estaba formando a lo largo del cristal incoloro que protegía la llama interior de Lampent, delatando su fatiga. Los dos Pokémon en el aire regresaron a sus posiciones en el cielo, ambos un poco temblorosos. Ninguno tenía la resistencia suficiente para una batalla prolongada. Pero ahora era su oportunidad. Ola de calor. Flecha.
Sagita bramó con la fuerza de su esfuerzo. Más flechas de poder antiguo que nunca antes había visto fueron arrancadas del campo, dejando docenas de agujeros que lo dejaban con la apariencia de un queso suizo. Sagita brillaba con la energía que irradiaba, y su pico se esforzaba por retorcerse en una mueca furiosa. Lampent vaciló. Sagita no lo hizo. Las flechas escarpadas dieron en el blanco con precisión infalible, como si una compañía de arqueros hubiera lanzado su ataque en lugar de una sola hada pequeña. Los bigotes pétreos atravesaron el frágil y espectral cuerpo de Lampent, y volutas se disiparon en el aire como humo. El fantasma salió disparado, hasta que uno de los proyectiles escarpados dio en el blanco. Grieta Lampent se congeló, con llamas internas chisporroteando alrededor de la flecha que atravesó completamente su cristal. Las flechas restantes impactaron el campo a su alrededor, salvando al Pokémon Lámpara abatido, pero por poco. El fantasma cayó. La sonrisa de Ash estiró sus labios, observando cómo Sagita se giraba hacia él con dudosa esperanza, con los ojos abiertos por la incredulidad. Extendiendo los brazos, el Togetic se lanzó hacia él con un grito de alegría. Conteniendo una mueca de dolor cuando sus plumas rozaron sus sensibles cicatrices, abrazó a la pequeña hada contra su pecho con todas sus fuerzas, ignorando a su público porque esto era trascendental. Esto era lo que habían estado esperando. Esto fue. Alzó la vista y vio a su oponente con una mueca de desprecio, con la furia ardiendo reflejada en su rostro. Trip se quedó quieto un instante antes de darse la vuelta y abandonar el campo. Bueno, de todos modos había un 12% de posibilidades de que le diera a Trip la piedra del crepúsculo, pero si no la quería. Ash sonrió cuando Sagita se alejó, trotando lentamente tras ella mientras ella se acercaba a Cynthia. Por un momento, estuvo solo, y todo su cuerpo se sintió pesado al comprender que sus brazos continuarían cargándolo para siempre. El momento de terrible comprensión se rompió cuando una mano de Lance le dio una palmadita en la espalda, y Grimsley le despeinó el cabello. Esbozó una leve sonrisa y apartó esos pensamientos. No había tiempo para eso. Este era el momento de Sagita. Fue conducido hacia el campeón de Sinnoh, que sonreía orgullosamente. No se había dado cuenta de que ella había liberado su propio Togekiss. Sagita contemplaba con asombro su siguiente etapa de evolución, con la mirada moviéndose rápidamente entre él y la piedra. La leve risa de Cynthia rompió el hechizo al entregarle las piedras a Ash. Él las agarró con delicadeza y le sonrió radiante a su Togetic. ¿Quién lo hubiera pensado, eh? Solo 4 meses conmigo y ya puedes evolucionar. Sagita vibraba de impaciencia y resistía con fuerza la atracción de la piedra. Bueno, dejemos que nuestra familia vea, ¿de acuerdo? Se quejó Sagita, pero dejó que su entrenador liberara al resto de su equipo. Libra y Styx se mantuvieron erguidos, aunque intentaron ocultar la gravedad de sus heridas y agotamiento. Cicuta y Castor se empujaron en su carrera para acercarse. Netle y Mirae se dejaron caer al suelo y observaron con ojos abiertos. Toma. Ash le ofreció la piedra a su pequeña Togetic y la observó mientras se lanzaba hacia adelante y la agarraba. Una luz brillante empañó el campo de batalla con su intensidad. Ash entrecerró los ojos e intentó mantener la mirada fija en la figura que crecía. Tuvo que apretarlos varias veces para evitar la ceguera permanente, pero tras el último destello, todo terminó. Sagita batió sus enormes alas, pero subestimó su propia fuerza. Salió disparada al aire y se tambaleó, tambaleándose por la sorpresa. Ahora era mucho más grande. Sus brazos se habían fusionado con sus alas, y ahora su envergadura superaba la altura de Ash, y él estaba seguro de que, si la aterrizaban, su cabeza le alcanzaría el cuello. Sus suaves plumas blancas eran lisas y tersas, y las formas geométricas que decoraban su pecho y vientre eran más rosadas y violetas, a diferencia de los carmesí y cerúleos más comunes. Había notado que los triángulos de su cuerpo, como Togetica, estaban ligeramente desfasados, pero parecía que la evolución acentuaba el cambio de tonalidad. Se preguntó si su exposición a dragones y hadas indujo el cambio. El pico del Togekiss era un poco más afilado, pero seguía siendo bastante corto y grueso, más parecido al de un Corviknight que al de un Pidgeot. Sus patas se habían encogido, pues la energía feérica que emitía facilitaba el vuelo, aunque aún conservaba pequeñas y afiladas garras que podían perforar la carne si lo deseaba. Lo cual probablemente haría. El Togekiss de Cynthia se lanzó al aire y empezó a piarle a Sagita. Retrocedió para observar la espontánea lección de vuelo de su compañero y gritó cuando un codazo le impactó en el costado. Grimsley lo miró fijamente, sonriendo sin arrepentimiento y levantó su teléfono. Tengo un video de todo. Es como si fuera un padre orgulloso. ¿Así se siente?
Marshall, ¿tienes 2 hijos? ¿Qué es esta sensación cálida en mi pecho? Grimsley se golpeó el pecho con una mano mientras extendía la otra y rodeaba el cuello de Ash, atrayéndolo hacia el hombro del maestro oscuro. Ash forcejeó un momento antes de rendirse, dejando que Grimsley tuviera su momento. Los maestros que lo rodeaban rieron entre dientes mientras Marshall gritaba en broma: «Es orgullo». Mientras aún estaba cautivo, Ash observó a los diversos maestros. Muchos, incluyendo a Marshall, Alder, Shaun Tal y Lance, observaban a Styx y Libra con un interés apenas disimulado. Caitlyn y Cynthia observaban a los 2 Togeki's, rozándose los hombros mientras Steven convencía a Grimsley para que hablara sobre la recolección de piedras de la evolución y fósiles. Hilda y Rosa escaparon tan pronto como la atención de todos estaba centrada en Sagitta. Fue realmente asombroso que todos estos poderosos entrenadores no solo lo dejaran estar, sino que también lo ayudaran y lo felicitaran. Eran líderes, y Ash supuso que eso significaba que había que ser accesible. Esa iba a ser la parte difícil para él. Pensó en sus ojos inquietantes, sus palabras afiladas, sus cicatrices mórbidas, y sus oscuridades y dragones. ¿Podría convertirse en un líder fuerte con tantos prejuicios y experiencias en su contra? ¿Podría aparentar lo que representaba? ¿Podría actuar como tal? ¿Podría ganarse la buena opinión del público cuando llegara el momento? Un áspero alboroto en su cabello lo sacó de sus pensamientos. Grimsley no lo miraba, pero tenía una expresión de complicidad. Ash negó con la cabeza y puso los ojos en blanco, ignorando el calor que sentía en el pecho ante el gesto cariñoso. Finalmente, se apartó del débil candado de Grimsley. Sagitta volaba con más fluidez en ese momento, siguiendo el Togeki's de Cynthia por el aire. Mirae observaba absorta y Nettle se había unido al vuelo improvisado, con los brazos extendidos para imitar a los 2 Togeki's. Las alas de Styx estaban casi curadas, pero aún necesitaba otro día de recuperación. El enorme Hydreigon agitaba sus alas sin entusiasmo para que la sangre fluyera, con el aspecto de un Growlithe abatido. Un instante después, Sagitta descendió y apenas evitó impactar dolorosamente contra el suelo. En cambio, se elevó en picado y se estrelló contra el abdomen de Ash. Ash salió volando y aterrizó de espaldas, con un jadeo que le resonó en los labios. El duro pico de Sagitta le iba a dejar un horrible moretón. Se detuvo un momento y luego bajó la mirada, viendo a Sagitta recostada sobre su estómago, con sus nuevas alas desplegadas. Sus ojos brillaban con su habitual picardía. No pudo evitar reír. Abrió el pico y pió, deteniéndose para acariciarle el cuello, uno de los gestos más cariñosos que jamás le ha mostrado a su entrenadora. Ortiga, pensando que era un juego, aterrizó encima del hada, provocando otro empujón en su entrenadora por el impacto. Por suerte, Sagitta no era muy pesada para su tamaño. «Estoy tan orgulloso de ti», arrulló Sagitta, un sonido suave que solo había escuchado cuando abrazaba a Mirae. El Togeki's de Cynthia aterrizó cerca, elevándose sobre ellos. Inclinó la cabeza con silenciosa diversión antes de indicarle a Sagitta que se levantara. Ambos alzaron el vuelo una vez más, permitiendo que Ash se impulsara, mientras Nettle flotaba cerca y parloteaba. Mirae corría a la sombra de Sagitta con trinos de emoción, brincando y saltando para alcanzarla. Emlok puso los ojos en blanco y levantó al bebé, dejándolo caer sobre la espalda de Togeki's cuando pasó volando. Un zumbido en su bolsillo le llamó la atención sobre su Pokédex, donde Grimsley acababa de enviarle el video de la evolución. Ash sonrió y lo guardó en el dispositivo. Se dio cuenta de golpe de que iba a extrañar Teselia. Había sido un viaje accidentado, con más altibajos que alegrías, pero sentía que había crecido. Que había madurado, quizás. Sus Pokémon definitivamente se habían vuelto más fuertes en los 2 meses que llevaban en esta región. Al atardecer, Ash reunió a sus Pokémon. Sagitta se acercó, con más gracia esta vez, y se pavoneó bajo la cálida mirada de Ash. Él acarició suavemente sus plumas con sus dedos antes de regresarla. Entonces, solo quedaron Ash y los maestros. Gracias a todos. Tengo un vuelo por la mañana, así que debería irme. Hizo su ronda, estrechando manos y recibiendo palmadas en el hombro. Lance lo miró con complicidad mientras Cynthia sonreía serenamente a modo de despedida. Grimsley le rodeó los hombros con un brazo. Caminaré contigo. Las calles estaban un poco menos concurridas, los restaurantes y bares repletos para celebrar el final de una exitosa conferencia. Grimsley saludaba con la cabeza o ignoraba a quienes lo reconocían, con las manos en los bolsillos, dejando que la brisa de octubre lo acariciara. Su silencio era apacible, y la caminata le permitió a Ash aceptar plenamente que finalmente había ayudado a Sagitta a evolucionar. Sintió que se había quitado un gran peso de encima.
5 meses después de su viaje, ya tenía 3 Pokémon completamente evolucionados. Se sentía bien. Fue un progreso visible y tangible. Deseaba que el conocido de Oak les contara sobre la posible evolución de Nettle. Se moría de ganas de saber si tenía una tipificación secundaria. Al llegar al hotel de Ash, se detuvieron. Un silencio un tanto incómodo los invadió. Ash no sabía qué decirle al hombre que tanto lo había ayudado. A quien lo conocía, probablemente más que nadie. Ash abrió la boca, dispuesto a improvisar, pero Grimsley lo interrumpió. Tengo algo para ti. 2 cosas, en realidad. Presenté una recomendación para que te permitan llevar hasta 12 Pokémon. Debería aprobarse en los próximos días. Ash se quedó paralizado. Muchas emociones lo invadieron de repente y no estaba preparado. Sintió alivio, aprecio, gratitud y una sensación indescriptible que le oprimía la garganta. Que alguien tuviera esa fe en él. Grimsley pareció recuperar la confianza tras su reacción, ya que una sonrisa sarcástica pronto reemplazó una insegura. Sí, de nada, ahora puedes jurar tu lealtad eterna. Ash le dio un puñetazo en el hombro, y Grimsley se estremeció melodramáticamente. ¿Quieres el segundo regalo o no? Sí, eso pensé. El maestro oscuro dudó un instante antes de meter la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacar una pequeña caja roja. Respiró hondo mientras la contemplaba. Esto ya no me sirve, y tú lo necesitas más que yo. Piensa en ello como un incentivo para seguir sanando. Ash tomó la caja de Grimsley, sintiendo el peso tácito del regalo a través de las palabras del hombre. Una rápida mirada a la élite lo mostró observando la caja con una extraña tristeza en los ojos. Abriendo lentamente la caja, Ash jadeó. Pero, ¿por qué me darías esto? Su voz temblaba con las emociones opuestas que luchaban en su interior. Emoción y resentimiento. Incredulidad y amargura. Confianza y terror profundo. Todo y nada a la vez. Porque dentro de la caja se encontraba una Undominita. Comparada con la piedra clave, la cánica naranja y negra lo provocaba. Ash, mírame. Apartó la vista de la piedra de aspecto inocente y miró a Grimsley con impotencia, sin saber qué más se reflejaba en sus ojos. Grimsley no lo había llamado Ash en semanas. Grimsley puso sus manos fuertes sobre los hombros de Ash y apretó con urgencia. Te doy esto porque sé que vas a superarlo. Has progresado mucho en el poco tiempo que nos conocemos, y veo la culpa en tus ojos cada vez que se menciona a Undour. Le salvaste la vida. 2 veces. Ese es un vínculo que no puedes simplemente desear que desaparezca. Grimsley hizo una pausa y apartó la mirada, con los ojos fijos en algo inexistente. Mi Undoom ya no mega evoluciona. Es viejo y sufrió una lesión bastante grave hace un tiempo que dificulta demasiado la mega evolución. No voy a reemplazarlo, así que ya no necesito la piedra. Todavía tengo una Absolita para Absinte. Planeaba dártela desde que te conocí. Hay algo en ti, Ash, que nunca antes había visto. Eres magnético, ambicioso y caótico en todos los sentidos. Apretando las manos sobre sus hombros, los ojos cerúleos de Grimsley se encontraron con los rojos. Esto es solo una pequeña pieza para ayudarte a llegar a donde debes estar. Sigue luchando para lograrlo, ¿de acuerdo? Algo se desprendió de su pecho, obligándolo a tambalearse hacia adelante y abrazar a Grimsley. Su respiración se entrecortó con lágrimas apenas contenidas mientras sentía manos acariciar su cabello. Todo era demasiado, sentimientos que no podía nombrar y dolores que nunca había sentido. Por una vez, sus brazos estaban entumecidos ante una emoción tan abrumadora. SHH, hermanito, serás el mejor. Mientras su avión despegaba, Ash miró por la ventana, acariciando distraídamente las cerraduras de sus Pokébolas. Sentía un vacío en el pecho al ver a Tesselia desaparecer de la vista. Cada vez que abandonaba una región, la dificultad se hacía cada vez mayor. En Alola, hizo sus primeros amigos. Pero aquí, había formado su primera familia. Mew, le daba vergüenza solo pensarlo, pero era cierto. En las pocas semanas que viajó con Grimsley, el hombre mayor había aprendido más sobre él que casi nadie. Si la élite no hubiera etiquetado su relación, Ash no tendría ni idea de lo que sentía. Era tan novedoso, tan inaudito, que sintió que el suelo debería haber temblado para explicar su inestabilidad. Siempre tuvo al profesor Oak, pero Grimsley vio a Ash y eran tan similares. Ash dejó que la vista de la velocidad fuera de su ventana lo distrajera. Las nubes se abrieron lo suficiente como para ver la inmensidad del océano Tao. Hace un milenio, Tesselia se ganó el derecho a nombrar la enorme extensión de mar entre sus costas y Kalos. Así que, naturalmente, recibió el nombre de sus dioses, Reshiram, Zekrom y Kyurem, el trío Tao.
Sin duda, si Kalos hubiera ganado, sería el océano Aura. Tao sonaba mejor. Ash se recostó en su asiento, bostezando aunque no era tan temprano. Kalos estaba 6 horas por delante de Teselia, así que sería casi medianoche cuando aterrizara. Por desgracia, eso significaba que necesitaba mantenerse despierto para no sufrir jet lag. Aprovechó este tiempo para planificar mejor su viaje a Kalos que en Teselia. Ash aterrizaría en Luminaria, donde estaba destinado el condecorado profesor Sycamore, así que esa sería su primera parada. Se quedaría en Luminaria unos días y luego iría a Ciudad Laverre para encontrarse con Valerie, la líder del gimnasio Hada. Los tipos de hadas se reconocieron oficialmente por primera vez en Kalos, por lo que era prácticamente conocido como el lugar de origen de las hadas. Estaba entusiasmado por explorar. Sintió una punzada sorda en el pecho, que de repente le recordó a Euryale. Si bien ella había sido hielo de pies a cabeza, su naturaleza etérea era indudablemente hada. Dejando ese pensamiento de lado, se concentró en sus planes. Viajaría de regreso por Luminaria para dirigirse a Cambriertown y ver el Palacio Parfum. Desde allí, podría ver Kalos Occidental y algunas de las cuevas dispersas por allí. Después, volaría a Anistar o Santa Lune. No pudo ver mucho de Teselia, así que esperaba cambiar eso esta vez. Se decía que Kalos era una región de belleza, nuevos comienzos y romance. Aunque esto último se le escapaba, en realidad solo le importaban los dos primeros. Pero la belleza. La belleza casi se había convertido en tabú. La llamarada de Lysandre arrasó Kalos hacía unos 15 años. Su líder, Lysandre, conquistó una legión de fieles seguidores cuando una terrible enfermedad comenzó a devastar la región. En una lógica psicótica, creía que la única forma de detener la propagación era matar a todos y a todo. La enfermedad era horrible, repugnante. La belleza estaba siendo extinguida. Por lo tanto, los Pokémon y los humanos debían ser eliminados por completo para evitar ese miserable declive de la elegancia y la gracia. Habían tenido éxito. De alguna manera, Lysandre había encontrado a Yveltal, la parca, la siniestra, el apocalipsis. Yveltal era la encarnación de la muerte, y Lysandre la encontró. Corrían rumores de que Flare había descubierto el arma definitiva, un misterioso dispositivo rodeado de leyendas. Intentaron controlar la leyenda y usarla para alimentar su máquina. Funcionó, hasta cierto punto. La liga no compartió nada concluyente. Algunos creían que Yveltal causó el desastre posterior, otros creían que fue el arma. Lo que se sabe es que Yveltal quedó tan agotado que tuvo que regresar a un capullo. Lysandre estaba entre los cientos de miles que murieron. Cuando Ash cursó leyendas mundiales y sus conflictos en la universidad, la unidad de llamarada le había ocupado casi un semestre entero. Abordaron cómo surgieron las sectas y qué clase de hombre era Lysandre. Cómo tenía más de media docena de administradores, los cuales reclutaban a jóvenes en riesgo. Había rumores de que Lysandre tenía un administrador en la liga. Si no, ¿cómo sabría dónde encontrar a Yveltal? ¿Cómo, si no, desaparecería el arma definitiva apenas unas horas antes de que la liga pudiera apoderarse de ella? La liga seguía meticulosamente cualquier aparición o rumor sobre leyendas, aunque eran escasos. Pero tenían información sobre un Yveltal móvil. Así que Lysandre, de alguna manera, capturó a la leyenda. Cómo lo hizo aún se desconoce. Pero lo que la historia sí sabe es que Lysandre usó la leyenda para alimentar el arma definitiva. Y tras todo esto, Kalos estaba muerto. Ya fuera Yveltal o el arma, todos y todo en Kalos perdieron su fuerza vital. De repente, imparable. Con un solo hombre, una región entera sufrió temporalmente un genocidio total. Fue solo gracias a la existencia de las leyendas para mantener el equilibrio que Kalos no fue completamente aniquilado. Zygarde y Xerneas aparecieron. Fue la primera vez en siglos que las leyendas fueron vistas de una forma tan transformadora. Según los libros de historia, Kalos revivió por completo y posteriormente permaneció inconsciente durante una semana ante la imponente presencia de la vida, la muerte y el orden. Lysandre también revivió, pero fue ejecutado un mes después. Su llamarada se dispersó, y la mayoría fueron recuperados durante los meses siguientes. Nadie sabe dónde descansan las leyendas, pero esto provocó un cambio en la forma en que se trataba al mundo. Más respeto por la tierra que todos llamaban hogar. Pero Ash no se engañaba a sí mismo, sabía que las leyendas no eran buenas por naturaleza. Simplemente lo eran. Eran fuerzas, personificaciones de conceptos. Casualmente, hicieron algo bueno para mantener el equilibrio. Si Xerneas hubiera despertado y propagado la inmortalidad, Yveltal y Zygarde habrían estado allí para deshacerlo. Si un día el mundo se volviera demasiado superpoblado, las leyendas corregirían ese error. Fue una lección de humildad.
Los humanos realmente no tenían tanto poder como creían. Fue por esta época que el mal del mundo, Flare, Plasma y el equipo Rocket, desaparecieron o fueron aniquilados. Se habían filtrado desde sino que una corporación llamada Equipo Galáctico había sido aplastada antes de que ellos también pudieran alcanzar el poder. Nadie sabía realmente por qué. Algunos creían que los equipos se habían dado cuenta de lo superados que estaban por las leyendas. Pero Ash no lo creía. Maldades como esa no adquirieron claridad de repente. Sacudiendo la cabeza, Ash recordó lo que tenía que hacer en Ciudad Anistar. El brazalete antiguo que encontró en las ruinas abisales necesitaba limpieza y necesitaba algo para su piedra clave. Caray. A estas alturas, podría acabar en los 3 meses. Ash dejó vagar sus pensamientos durante el resto del vuelo, sin sentir la necesidad de hacer nada. Sentía los párpados pesados al caer la noche temprano, pero si se concentraba lo suficiente en sus antebrazos ardientes, se mantendría despierto. Finalmente, tras un vuelo de 7 horas, el avión aterrizó en Ciudad Luminaria. Estaba tan aliviado de no tener que facturar ninguna maleta. Solo tenía que entregarle los candados de las Pokébolas a un agente. Ash salió a trompicones para parar un taxi. Murmuró para llamar al centro Pokémon y se recostó en los asientos de cuero agrietado. Ash bostezó mientras transfería el dinero, casi sin ver la alerta que aprobaba el aumento de su límite de porte. Tropezó al bajar del taxi, pero se contuvo en el último segundo. La enfermera que atendía el mostrador lo miró con lástima, asegurándose de solo hacer preguntas que requerían respuestas breves. No recuerda bien haber encontrado su habitación ni haberse acostado, pero sabe que despierta renovado. Ash hace una mueca al darse cuenta de que se quedó dormido con la ropa puesta y rápidamente decide remediarlo. Ducharse, afeitarse, lavar la ropa, comer. En ese orden. Ash frunció los labios mientras observaba la multitud de conjuntos que había comprado a lo largo de los meses. Su camisa violeta de manga larga original estaba desgastada y manchada, así que la tiró a la pila de donaciones. Los pantalones cortos le siguieron rápidamente ahora que los días se estaban volviendo más fríos. Asintiendo para sí mismo, añadió la compra de ropa a su lista de pendientes. Las siguientes 2 horas se dedicaron a lavar la ropa, llamar a Oak para que trajera a Veneno, no estoy listo para un tour, profesor, y asegurarme de que todos estuvieran bien alimentados. Ash sonrió mientras, distraídamente, deslizaba los dedos sobre sus 8 Pokébolas. Muy bien, es hora de explorar. Ash estaba un poco abrumado por la cantidad de cafés en la ciudad. En cada avenida o plaza que pasaba había al menos 2. Paró a tomar un café en el Café Gallant y luego almorzó en Sushi High Roller, donde tuvo que enfrentarse a un piroar con Netle. Su pequeño ultraente era increíble y salió airoso con un disparo a la cabeza de cola venenosa. Se detuvo en un puesto de comida y compró unas lumiose galete para sus compañeros, además de explorar un museo con Netle y Mirabe. Para entonces, el sol se ponía y le dolían los pies. Dio de cenar a su equipo en cuanto regresaron al centro y se dejó caer en la cama, contento y satisfecho. Al día siguiente fue prácticamente igual. Una boutique cercana tenía lo que necesitaba: unos vaqueros oscuros, una camiseta blanca de manga larga, y encontró unos guantes rosas sin dedos que se dio el lujo de comprar. Puede que la cajera lo mirara raro, pero no le importó. En la avenida Bernal había un emporio de piedras donde, para ser honestos, vendían megapiedras. Cada piedra se vendía por 50 millones, así que no era precisamente asequible. Subió a la cima de la Torre Prisma y fotografió a Sajita posada en la barandilla, con toda Lumiose extendida tras ella. Su cabello era un nido de raticate cuando regresaron al suelo. Era extraño estar solo después de pasar tanto tiempo con otra persona. El dolor en el pecho era constante, pero no lo debilitaba. Extrañaba a Grimsley, lo admitía. Pero también era liberador estar solo de nuevo. Libre para ir a donde quisiera sin consultarlo con su compañero de viaje. Encontró a algunos entrenadores más dispuestos a luchar, lo que permitió que Vane, Castor y Sajita libraran batallas difíciles. Castor fue el que más tuvo dificultades, pero era mucho mejor que hacía un mes, y solo desobedeció a Ash 4 veces. Styx, a regañadientes, le había enseñado al cocodrilo trueno y colmillo de fuego para cubrir algunas de sus debilidades. Dominó filo de piedra desde el principio gracias a la mentoría de Dubesa. En resumen, a Ash le gustaba Lumiose. Era extensa y concurrida, pero hermosa. Y mientras estaba sentado en la terraza de Lena, sintió una profunda satisfacción que lo invadía. Estaba haciendo lo que amaba: viajar y entrenar.
Tenía un equipo en el que podía confiar y una meta que alcanzaba con paso firme. Obviamente nada era perfecto, tenía que preocuparse por Undour, su dolor constante y su trastorno de estrés postraumático, pero se sentía capaz de afrontarlo. Se sintió capaz. Y eso no fue nada del otro mundo. Hola, ¿está disponible el profesor Sycamore? Ash se metió las manos en los bolsillos y se balanceó sobre sus talones. Nettle y Mirae gritaban de alegría colgadas de sus hombros. Inclinó el cuerpo a la izquierda, luego rápidamente a la derecha, intentando contener la sonrisa que amenazaba con partirle la cara con sus alegres trinos. La auxiliar de laboratorio sonrió al asentir. Sí, está aquí. ¿Puedo preguntarle sobre el motivo de su visita? Quería hablar sobre la mega evolución. Soy entrenador patrocinado por el profesor Oak. El rostro de la mujer se iluminó. Oh, qué maravilla. Sí, de vuelta, debería estar en el campo. Ash ladeó la cabeza en agradecimiento y se dirigió hacia la dirección indicada. No sabía cómo un profesor podía establecerse en una ciudad tan densamente poblada. ¿Dónde encontraba espacio para albergar Pokémon? La respuesta le llegó al salir. Pero en realidad, era como un terrario gigante, con lagos, hierbas y árboles, pero un techo de cristal que lo envolvía todo. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Ash se giró y vio al famoso profesor Augustine Sycamore acercándose al trote. Su cabello negro era largo y voluminoso, y lucía una sonrisa atractiva pero profesional al detenerse a pocos metros de Ash, observando al Poipole que llevaba en el hombro. Sí, soy Ash Ketchum, Oak me habló de ti, bienvenido. Bienvenido. Ash parpadeó cuando Sycamore le tomó la mano y se la estrechó con entusiasmo, pero aún con cuidado por las quemaduras. Ash contuvo una mueca. Me alegra que hayas pasado por aquí. ¿Qué te parece, Kalos? Solo llevo unos días en Luminaria, pero es realmente impresionante. Tengo ganas de explorar un poco más de lo que hice en Teselia. El profesor sonrió radiante e hizo un gesto a Ash para que lo siguiera. Sí, si de algo puede presumir Kalos, es de nuestras maravillas geográficas y arquitectónicas únicas. Recomiendo encarecidamente visitar Geosenge y Anistar. ¿Qué te trae Kalos específicamente? Ash se encogió de hombros y miró a su alrededor. Principalmente, estoy formando mi equipo. Aspiro a ser entrenador del caos, y en Kalos hay muchos tipos hada. Además, solo quería salir de Kanto y viajar. Sycamore asintió pensativo y se llevó una mano a la barbilla. Recomiendo a Carbinco e incluso a un Silveon, señaló a Mirae. Por mucho que la líder Valerie defienda a Aromatisse y Slurpuff, no están hechos para combates intensos. Además, un Florges no es probable. Ash resopló. Sí, acabo de conseguir una piedra brillante, dudo que pueda encontrar otra. Sycamore se giró hacia Ash. ¿En serio? Ash sonrió con suficiencia y presionó el botón de liberación de la esfera de lujo en su cinturón. Sagita apareció con un destello de luz sobre sus cabezas. ¡Guau! Susurró el profesor mientras observaba a Lactogerkis descender para colocarse junto a su entrenadora. Esta es Sagita. Evolucionó hace unos días. La capturé en Alola. Su compañera se pavoneaba y erizaba las alas, con el pico alzado con altivez. ¿Por qué todos sus Pokémon eran tan vanidosos? Sycamore no se acercó por respeto, pero sí la miró fijamente. Es maravillosa, además está sana y es más alta que la media. Es esbelta, con una constitución más orientada a la velocidad que al ataque. Ah, su color es exquisito. ¿Sabes? Un colega mío, Lucas Rowan, investiga las variaciones fisiológicas de los Pokémon dentro de las especies. Claro que el color es lo más investigado, y aunque la dieta y el entorno son los principales impulsores de la variabilidad del color, la exposición a la energía parece prometedora. Ash abrió los ojos con interés y se inclinó hacia adelante. Lucas es hijo del profesor Rowan, y tiene acceso a un laboratorio bastante completo. Su artículo innovador analizó crías de Glameow de raza pura criadas por Luxray y descubrió que las puntas de sus colas se volvieron amarillas, y a algunas les creció una pequeña melena. Claro que esto podría ser mimetismo y no influencia energética, pero Lucas ha denominado otros cambios similares evolución aguda, ya que el genoma de Glameow se adaptó para producir esta nueva pigmentación. ¿Por qué Glameow de raza pura? Sycamore tarareó. Bueno, los Pokémon que no son de raza pura se ven influenciados por su genética, claro. Normalmente lo vemos a través de los movimientos de huevo, pero los Pokémon pueden heredar la pigmentación y otras características físicas de sus progenitores. Esto influiría en la investigación, así que Lucas tiene que ser muy meticuloso con los Pokémon que usa para su estudio. ¿Características físicas? ¿Cómo qué?
Ash, en otra vida, podría haber amado ser criador Pokémon. Era una ciencia fascinante. Bueno, tomemos como ejemplo al Froakie que tengo aquí. No es de raza pura. Uno de sus padres fue un Mareanie. Tiene pequeñas protuberancias por todo el cuerpo. Nada particularmente significativo que afecte sus capacidades, pero no siempre es así. Normalmente, una cría solo tiene un pequeño porcentaje del ADN paterno, y esto se refleja en los movimientos de huevo y pequeñas características heredadas. Sin embargo, en casos graves, Sycamore hizo una mueca. Froakie fue uno de 2 huevos, y el otro nació con grandes púas y extremidades deformadas que redujeron gravemente su capacidad para nadar, por no mencionar su velocidad. No sobrevivió mucho. A los Pokémon que se ven afectados negativamente por su genética no pura se les ha llamado Pokémon híbridos. Al sentir el ceño fruncido, Ash se mordió la mejilla. Le desconcertó un poco que los Pokémon pudieran verse tan afectados solo por quienes son sus padres. Otra razón por la que las mutaciones genéticas, en concreto en la coloración, son tan raras. Si no se ve afectada por la dieta o el entorno, la coloración alternativa puede ser perjudicial para la supervivencia. El camuflaje ineficaz es la razón principal. Atraparlos es lo mejor, pero las prácticas de cría se han vuelto más estrictas desde que la liga no quiere que este tipo de mutaciones se agraven. Es fascinante, la verdad. Sycamore se detuvo, apretando la mandíbula y sonrojándose. Ah, lo siento. Parece que me he ido por las ramas. Ash mantuvo la vista fija en Sagitta mientras acariciaba suavemente con los dedos las plumas rosas y violetas de su cresta. Intentó ignorar lo que acababa de descubrir, la tristeza que sentía. En cambio, se concentró en lo que Sycamore había dicho sobre la exposición a la energía. ¿Estaba Sagitta más influenciada por Styx de lo que insinuaba? ¿Estaba emitiendo más energía feérica hacia Mirae que alteraba su coloración? Sycamore aplaudió de repente. ¿Qué te trae por mi laboratorio? Ash parpadeó, olvidándose de sus pensamientos sobre Mirae y la influencia de la energía. Ah, sí, mega evolución. El profesor negó con la cabeza con cansancio. Lo siento, pero no puedo decirle dónde encontrar las piedras. Ash lo despidió con un gesto. Ya tengo una piedra clave y una mega piedra, quiero más información sobre el proceso. Sonrió al ver la boca abierta del profesor y le dio unos minutos para que se recompusiera. Sagitta parecía aburrida de la conversación, así que Ash la trajo de vuelta. Ah, está bien. Bueno, sígueme. Ash juntó las manos tras la espalda, las colas de Mirae y Nettle rozándole las muñecas. Recorrió con la mirada el interior del terrario y los Pokémon que lo habitaban. No había tantos como esperaba. ¿No patrocinas a muchos entrenadores? Sycamore se sobresaltó al ser sacado de sus pensamientos. No. Cada 6 meses, los entrenadores pueden solicitar un aumento en el límite de carga. Kalos intenta fomentar una progresión lenta en la captura de Pokémon. Si un entrenador captura más de 6, las Pokébolas se bloquean indefinidamente hasta que se amplíe su límite de carga. Es un poco duro, pero realmente fomenta una planificación cuidadosa a la hora de capturar compañeros de equipo. Ash quedó impresionado. Era un enfoque interesante, mucho más restrictivo, pero veía sus beneficios. Pero entonces no tendría a 3 de sus compañeros de equipo ahora mismo. ¿Y qué megapiedra tienes? Preguntó Ash con una mueca. Esperaba poder evitar la pregunta. ¿Un E o un Dominita? Ya no le ponía tan nervioso que la gente le mirara los brazos. Pero la lástima que a veces veía todavía le hacía apretar los dientes. Como ahora. No era mío. El profesor hizo una mueca, sabiendo que lo habían pillado. No quise, lo sé. Un silencio incómodo reinó hasta que aparentemente llegaron a su destino. La boca abierta de una cueva los recibió y Ash ladeó la cabeza al oír el silbato de Sycamore. Entonces sintió vibraciones en las piernas al ver que algo se acercaba. Oh, vaya, el Garchomp que salió a la luz era magnífico. De ásperas escamas moradas y cuerpo aerodinámico, hecho para la velocidad. El dragón de Sinnoh debía ser casi tan alto como Styx. La Garchomp miró a Ash por unos instantes antes de resoplar y dirigir su atención a Sycamore. Les presento a Regina. Hola, Mon Amour, ¿quieren una demostración? Garchomp mostró sus colmillos en una especie de sonrisa. Fue entonces cuando Ash vio la banda metálica alrededor de uno de sus cuernos que tenía incrustada una megapiedra. Los ojos de Ash se iluminaron y retrocedió unos pasos. Sycamore levantó la mano. En su muñeca llevaba una banda similar. Garchomp se preparó mientras el profesor presionaba 2 dedos contra su piedra clave.
Observando con intensidad, Ash vio que las dos piedras se iluminaban simultáneamente. Nada obvio, pero un destello intenso que atraía la mirada. El cuerpo entero de Garchomp quedó repentinamente envuelto en una luz tenue, difuminando su silueta, pero con un aspecto completamente distinto a las evoluciones típicas. Poco a poco, la silueta borrosa de Garchomp se expandió. Sus brazos se alargaron, le brotaron púas, y su cola, aletas. Entonces, la luz se desvaneció y Ash quedó maravillado. Mega Garchomp fue aterrador. El dragón fue diseñado para la ofensiva. Guadañas que avergonzaban a una guadaña, púas que hacían que las de Lucario parecieran protuberancias sin brillo, colmillos que eclipsaban a los de un Sharpedo. Múltiples adaptaciones ofensivas, todas recopiladas por un solo Pokémon. Sycamore se giró para sonreírle con picardía a Ash. Sus pupilas eran diferentes, casi rasgadas como las de Garchomp, y cada movimiento era imitado por su dragón. Mantenía las manos de forma extraña, con los dedos rígidos y estirados, y su postura también era diferente, ligeramente encorvada y tensa. ¿Qué te parece? Incluso su voz había adquirido un tono áspero y gruñón. Ash negó lentamente con la cabeza, incrédulo. He visto a Cynthia en la tele, pero es diferente en persona. Podía sentir el poder que irradiaba la pseudo-leyenda, casi podía ver la conexión entre entrenador y bestia. Sycamore bramó divertido, un sonido que se mezcló con los rugidos de Garchomp, olvidando toda su torpeza anterior. Nunca pasa de moda, eso seguro. Ya hemos superado nuestros días de lucha, pero aún nos encanta el cambio. Su forma de hablar también cambió, refiriéndose a ellos como uno solo. ¿Cómo los reviertes? El profesor y el Pokémon señalaron sus muñecas. Sucede automáticamente cuando el Pokémon se debilita. De lo contrario, es difícil de describir. Necesitas sentir que ya no necesitas más poder. Lo importante de la mega evolución es que consume mucha energía tanto del Pokémon como del entrenador. Debe usarse como último recurso. Por eso no se ve a los campeones liderar con sus mega evoluciones. También por eso solo se puede mega evolucionar una vez cada pocos días. El entrenador y el Pokémon se sentirán agotados después. Es un intercambio mutuo de energía. Ash sacó su Pokédex y empezó a tomar notas. He leído mucho sobre ello. Los artículos destacan un vínculo poderoso. La expresión de Sycamore se tornó seria, sus ojos entrecerrados se contrajeron y sus uñas afiladas se flexionaron. Es como decir que una leyenda es fuerte. Es mucho más que eso. El entrenador y el Pokémon necesitan tener una confianza, un amor y una solidaridad tan inquebrantables que literalmente alteran el ADN del Pokémon. Los Pokémon normales no deberían tener tanto poder puro. Está destinado a los dioses. Un Pokémon normal no puede controlarlo por sí solo. Oh. Ash sintió frío. ¿Cómo podría llegar a ese punto con Houndour? Había pensado que lo mejor que podía esperar era llegar a un cariño mutuo. Sycamore se detuvo, mirando a Regina, y luego presionó su piedra clave, respirando profundamente y tambaleándose ligeramente antes de acercarse a Ash mientras el Garchomp se encogía. Hubo un breve instante en que Sycamore vaciló, pero se recuperó rápidamente. Ash. No es inútil. Requiere esfuerzo, requiere vulnerabilidad, requiere salir de tu zona de confort, pero es posible. Solo tienes que intentarlo. Tragó saliva con fuerza, pero aún así logró erguirse y saludar al profesor. El hombre esbozó una leve sonrisa y se giró hacia su Garchomp. Gracias, Mon Amour. Regina gruñó y regresó a su cueva pisando fuerte. ¿Quieres conocer a la siguiente hornada de principiantes? Antes de que Ash pudiera responder, sus dos hijos menores respondieron por él. Gritaron y le acariciaron la cara desde donde colgaban de sus hombros. Suspiró y no contuvo la sonrisa de impotencia que le dedicó al profesor. Sycamore sonrió y echó a andar de vuelta al laboratorio. Al acercarse, Sycamore habló. Como probablemente sepan, Chespin, Fennekin y Froakie son los titulares regionales. Solo quienes consiguen mi codiciada pasantía la consiguen. Entraron en una habitación con 3 Pokébolas. Tengo 2 nuevos pasantes cada 6 meses. Ahora mismo tengo una chica muy animada llamada Mayrin, que ya ha creado un vínculo con Chespin, y una chica muy animada llamada Nini. Se acercó y presionó los botones de liberación de los 3. Chespin apareció primero, mirando a su alrededor con entusiasmo, antes de desanimarse al darse cuenta de que solo eran Sycamore y Ash. Fennekin se sacudió el pelaje y se sentó, mirando a su alrededor antes de empezar a lamerse la pata. Por último, apareció Froakie, y era obviamente diferente de los otros 2. Para empezar, era grande. Debía de ser al menos un año mayor que los demás.
También era mucho más seguro de sí mismo, mirando a su alrededor con intensos ojos rasgados, que pronto se posaron en Ash. Algo chispeó en su pecho cuando sus miradas se cruzaron, pero tan rápido como estalló, desapareció. Froakie, Sycamore se frotó los ojos, exasperado. Ash lo miró con curiosidad, y este se encogió de hombros con aire de Mareep. Lleva 2 años aquí, y todos los entrenadores que lo eligen no son lo suficientemente buenos. Termina rompiendo su pokebola y regresando. Ash no pudo evitarlo y resopló. Eso se convirtió en risa y le dedicó al tipo agua una sonrisa salvaje. No te conformes con menos. Eso le valió un bufido del Froakie. Sycamore suspiró derrotado. Las siguientes horas las pasamos intercambiando ideas de investigación y expansiones, y ayudando al profesor a cuidar a los Pokémon. Si Ash le daba a Froakie unas cuantas golosinas más, era asunto suyo y de la rana. Sycamore les devolvió los entrantes antes de irse a cenar al Eport Bistro. Ash recibió algunas ideas más de Sycamore sobre lugares para visitar antes de despedirse. De regreso al centro, respondió algunos mensajes de Au, Plumeria y Grimsley. Au y Gladion acababan de llegar a Kanto, tras haber completado con éxito el desafío de la isla. Plumeria le contó que una de las calaveras, Aiko, había sido aceptada en la Universidad de Circhester en Galar, lo cual era un gran logro. Grimsley había dejado caer que otro ex sabio de plasma había sido entregado anónimamente al departamento de policía de Bertres apenas unas horas después de la partida de Ash. Las cámaras no captaron nada. En un instante, las escaleras de la comisaría estaban vacías. Al siguiente, el sabio de plasma yacía allí inconsciente, atado. Quizás había misterios que no debían resolverse. Se durmió rápidamente, listo para comenzar a recorrer la región. A la mañana siguiente, ya tenía todo listo para partir hacia la BR City. El recorrido por la Ruta 14 le llevaría poco menos de una semana, así que pasaría la primera semana de noviembre en la carretera. En cuanto salió de la ciudad, liberó a su equipo. La Ruta 14 era principalmente pantanosa, lo que no la convertía en una caminata muy divertida. La mayoría de la gente se subía a un taxi volador o se teletransportaba a la ciudad del norte. Para entonces, Libra y Styx estaban como nuevos. Sus heridas de la batalla contra Iris sanaron sin problemas. Las escamas de Libra, como era de esperar de una Camo, se volvieron aún más fuertes. Así, en cuanto fueron liberados, los 2 grandes dragones salieron corriendo a cazar. Vane y Castor los seguían. Cicuta resopló, fingiendo que estaba feliz de que Castor estuviera cazando, pero Ash sabía que se estaban haciendo amigos rápidamente, aunque su rivalidad seguía vigente. Castor incluso estaba suavizando su falta de respeto hacia Ash debido a la influencia del Morgrem. Netle y Mirae volaron con Sagita. A Leeve le encanta la sensación de volar. Los bultos en su espalda han crecido un poco. 3 semanas, quizás. Estuvo bien, solo él y su equipo. Sagita por fin se sentía cómoda consigo misma. Ash no se había dado cuenta antes, pero el vuelo del Autojetiv nunca le había parecido tan fácil, sobre todo comparado con ahora. Sagita podía planear durante horas, disfrutando de las corrientes de aire o confiando en su energía feérica. Era casi tan silenciosa como una de Zidweye. Apenas tenía que batir las alas para mantenerse en el aire. Solo aterrizaba para comer o dormir. La manifestación externa de la energía feérica también reforzaba sus defensas contra los ataques energéticos. Finalmente pudo luchar como quería, con saña y durante mucho, mucho tiempo. Era como si por fin fuera libre. Había en ella una ligereza que antes no tenía, pero eso no significaba que no fuera una pequeña traviesa. Simplemente ahora podía salirse con la suya con más facilidad. El entrenamiento de esa noche fue un poco diferente, logrando captar la atención de todos. En lugar de trabajar la fuerza o la resistencia, trabajaron en equipo. Los últimos 2 años de la conferencia de la Liga de Kanto incluyeron batallas dobles en la 5ª y 6ª ronda. Era una habilidad que Ash y su equipo necesitaban desarrollar. Primero, formó parejas que se llevaban bien entre sí. Libra y Styx, Mirae y Netle, Sagita y Vane, Castor y Hemlock. Todo salió bien, sobre todo para ser su primera batalla doble, pero en cuanto dividió los equipos, todo se fue al traste. Styx y Netle estaban por todos lados, Mirae y Libra eran polos opuestos, Castor y Vane no se conocían bien, y Hemlock y Sagita estaban demasiado ocupados, intentando hacerse travesuras el uno al otro. Fue un trabajo en progreso. 3 días después, algo increíble salió del entrenamiento. Netle logró un débil pulso dragón. En su tiempo libre, Ash había estado trabajando con la UB para ver si era posible tras su conversación con Grimsley. Le encantaría tener a Netle en uno de sus equipos oficiales.
Habían estado trabajando en aprovechar la energía oscura de las hadas y barra o de los dragones. Pensó que sería una falsa esperanza. Ash tuvo que frotarse los ojos al ver la diminuta bola de energía violeta en las manos de Nettle. El pequeño Poipole quedó prácticamente hipnotizado por la bola giratoria antes de que se desvaneciera. Luego empezó a dar vueltas con hiperactividad, para gran disgusto de Styx. Inmediatamente llamó a Oak desde su Pokédex para contarle la noticia. El anciano profesor parpadeó asombrado antes de decirle a Ash que le pasaría la información a su conocido. ¿Y si Nettle pudiera evolucionar a dragón? Sabía que muchos Pokémon podían aprender ataques dragón y no ser clasificados como de tipo dragón, pero de ser así, nunca más se quejaría de su suerte. Incluso si Nettle evolucionó y no adquirió un tipo caos, esto al menos significaba que había esperanza de que pudiera estar en su equipo dragón oficial. En la cuarta noche, Ash intercambió los dúos. Styx y Sagita, Vane y Mirare, Emlock y Nettle, Castor y Libra. No voy a dirigirlos. Todo depende de ustedes. Ash sonrió con picardía y se sentó, sacando su Pokédex. Grimsley le había enviado algunos vídeos nuevos de Undour y Undoon que necesitaba ver sin parar. Los vídeos mostraban a los Pokémon caninos usando sus ataques de fuego, lo que obligaba a Ash a mantenerse a salvo sujetándose el collar y respirando con dificultad. Susurró su mantra Undoon mientras repasaba los vídeos una y otra vez hasta que el corazón dejó de latirle con fuerza. El sexto día, un par de horas al sur de la Berre, tuvo su primera y única batalla. Un 2 contra 2. Observó Ash mientras el adolescente lo retaba. Era un poco más alto que Ash, con el pelo largo y negro cubierto por una gorra roja. Asintiendo, los dos se distanciaron y prepararon sus Pokébolas. Por cierto, soy Kalem. Ash. Kalem sonrió y lanzó su gran pelota. Vamos, Meowstic. El tipo psíquico masculino aterrizó suavemente en el camino fangoso y miró con desdén el barro que cubría sus pies. Mirare, prepárate. El EV tenía cada día más hambre de batalla, y hoy no era la excepción. El zorro prácticamente vibraba de anticipación, sin importarle que su pelaje ya estuviera sucio. Rápido. Iguala. Las docenas de estrellas doradas colisionaron en un estallido de luz, casi igualadas. Quizás se deba a la adaptabilidad de Mirare, pero él se conformaba con lo que pudiera. Voz desarmante. Excavar. Defensa total. Ash frunció el ceño cuando los destellos reveladores de reflejo y pantalla de luz encierran a Meowstic. Arriba, distrae. Antes de que Mirare siquiera saliera a la superficie, una docena de EV aparecieron en el camino. Meowstic siseó, pero palideció al oír varios gruñidos superpuestos. El felino aplastó las orejas. Ahora. Inspirados por la sorpresa maestra de Emlock, los clones de EV se lanzaron, y de vez en cuando, el Mirae real estrellaba una cola férrea contra la barrera reflectora. Mientras tanto, los gruñidos y el mordisco que Mirae mantenía en su boca mantenían al Meowstic a raya. Una última cola de hierro atravesó la barrera reflectora y arrojó a Meowstic. Venganza. Ash hizo una mueca cuando la energía oscura mandó a Mirae a volar. Maldita sea, eso tuvo que doler. Pero su EV se puso de pie antes de reunirse con sus clones que seguían corriendo por el camino. Psicodescarga. Bajo. El verdadero EV se sumergió de nuevo bajo tierra, pero sus clones no tenían esa opción. Lanzamiento. Justo cuando el suelo bajo Meowstic explotó, los ojos del tipo psíquico brillaron azules, y al instante siguiente voló por los aires, aterrizando suavemente al otro lado del camino. Mirae parecía adorablemente confundida. Rápido. Igual. Kalem sonrió y le guiñó un ojo cuando su Pokémon copió el ataque de Mirae. Pero a Ash no le importó, porque Mirae era intuitiva, y sonrió con sorna al oír el grito de dolor de Meowstic. El grito de asombro de Kalem fue música para sus oídos. Mirae había seguido la estela de las estrellas para acercarse, lanzando una bola de sombra muy volátil. La pantalla de luz no ofrecía mucha protección, con lo desvanecida que estaba a estas alturas. Tóxico. Onda de trueno. Ash sería un hipócrita si maldijera a Kalem. Los dos mamíferos se distanciaron, uno palideciendo por el veneno, el otro retorciéndose por la parálisis. Bola de sombras. Aprisionar. La energía fantasmal se cortó de repente en cuanto las cadenas rosas se hundieron en el pelaje de Mirae. ¿Por qué seguía pasando esto con bola sombra? Primero Trip, ahora Kalem. Mierda, Mirae estaba paralizada y Swift también estaba comprometido por imprison. Hipervoz. Golpe bajo. Meowstic se estremeció y tosió, pero obedeció, corriendo la corta distancia con el puño en alto. Imitación. Tuvo que hacer una mueca cuando Mirare fue demasiado lenta para esquivar el ataque. Las energías oscuras golpearon a sus objetivos sin piedad.
Los dos se tambalearon hacia atrás y cayeron de rodillas. Mirae quedó paralizado, pero lentamente luchó contra sus músculos y se puso de pie. Meowstic intentó hacer lo mismo, pero de repente palideció, se tambaleó y cayó. Kalem suspiró y recuperó su tipo psíquico. Probablemente habrían durado para siempre si no fuera por las condiciones de estado. Ash asintió, pero se volvió hacia su Evere. Vuelve, Mirae. Pero el Evere gruñó y se irguió, desafiante. Los labios de Ash se crisparon. ¡Qué respuesta tan familiar! Kalem negó con la cabeza. ¡Guau, qué Evere! No tienes idea. Su oponente sonrió, pero no se demoró, y soltó a su segundo Pokémon. Ash arqueó una ceja. ¿Uno de los becarios de Sycamore? El Chesnaught de Kalem retumbó cuando su entrenador levantó 2 pulgares. Muy bien, Mirae, salgamos con fuerza. Su EV enseñó los colmillos y se preparó, mientras la parálisis se le escapaba lentamente, muy lentamente, a rodar. Cava, deseo. Mirae se lanzó a un hoyo ya acabado, que ya brillaba con el poder de deseo. Ahora solo tenía que mantener a Mirae alejada hasta que el movimiento curativo hiciera efecto. Fuego en el agujero. Chesnaught se detuvo en seco justo encima del agujero, bomba tras bomba, haciendo temblar el camino. Al otro lado, Mirae irrumpió, con el pelaje quemado y el pecho agitado, pero aún consciente. Una repentina punzada de dolor en sus brazos hizo que Ash se estremeciera y cerró los ojos con fuerza. No te rindas. Filo de piedra. Ataque rápido. Gruñó Mirae y se puso en movimiento, zigzagueando por el suelo fangoso mientras esquivaba piras de piedra y acortaba la distancia entre ellos. Justo cuando despegaba para alzar el vuelo, con la cola plateada encendida, Kalem dio una orden. Escudo puntiagudo. Joder, su distracción momentánea le hizo olvidar el movimiento característico de Chesnaught. Ash se maldijo a sí mismo y observó con impotencia cómo su llamado a protección llegaba demasiado tarde y Mirae chocaba contra el caparazón de su oponente. Un único grito de dolor antes de que se interrumpiera al convertirse su cuerpo en energía roja. Ash se ajustó la pelota al cinturón, con los antebrazos ardiendo, y evaluó al Pokémon inicial de Kalos. Sacudiendo la cabeza para concentrarse, eligió a su siguiente Pokémon. Llámalo estúpido, pero sería una buena prueba. Vamos, Castor. El cocodrilo del desierto apareció con un rugido desafiante, sin inmutarse ante el imponente Pokémon armadura espinosa. Mantente alerta, el combate cuerpo a cuerpo será peligroso. Castor resopló, pero flexionó las garras. Solo la amenaza del castigo de Styx y un poco de la influencia de Hemlock lo hacían escuchar la mayor parte del tiempo. Pero Ash tenía fe en el Krokorok. Tormenta de arena, tumba de arena. Ash sonrió con sorna mientras los pilares y tormentas de arena permitían que Castor desapareciera de la vista. Entrecerrando los ojos, pudo ver la incomodidad en el rostro de Chesnaught. Intimidar por... Sube de nivel. Castor era un tipo tierra de pies a cabeza, y no le preocupaba un bulldoze. Pero esta era una batalla de paciencia y estrategia, la prueba definitiva para el cocodrilo. Chesnaught tenía la ventaja de poder, pero Ash se sentía confiado, incluso mientras agitaba los brazos con nerviosismo, intentando disipar el dolor agudo. Oculto a la vista, Castor metió todas las garras afiladas que pudo. Una luz brillante inundó el campo. Ah, sí, Wish. Bueno, ahora Castor estaría corriendo por ahí con un subidón de azúcar. A por todas. A rodar. Su oponente no veía bien hacia dónde se dirigía, por lo que Ash oyó el crujido y el golpe sordo de las pilas de filo de piedra mientras el Chesnaught se estrellaba contra ellas. Espera, contraataque. Ash oyó el rugido áspero y luego vio una bola de Chesnaught salir volando. El tipo planta y lucha se desenrolló y se puso de pie con suavidad, con un moretón oscuro extendiéndose por su hombro. Una repentina columna de arena se arremolinó a su alrededor mientras el resto de la tormenta de arena se calmaba. Demasiada energía para mantener. Bueno, Chesnaught, basta de esto. Látigo de liana y brazo martillo. Más rápido de lo que podía ver, una liana se enroscó en la pierna de Castor y lo atrapó. Los ojos de Ash se abrieron de par en par. Ataque de arena. Gruñó Chesnaught y atacó con la arena en los ojos. Por suerte, el golpe de brazo martillo rebotó en el flanco de Castor. Colmillo de fuego. El cocodrilo saltó hacia adelante y clavó dientes llameantes en el costado desprotegido. Su oponente gritó, y otro brazo martillo se abalanzó sobre el Pokémon más pequeño. Castor gruñó al verse obligado a hundirse en el barro. Chesnaught entrecerró los ojos con ojos llenos de arena y levantó el brazo por última vez. Juego de poder.
Los ojos de Castor ardían. La energía oscura solo hirió parcialmente a Chesnaug, pero la fuerza detrás de un Power Trip y un Foul Play impulsados por múltiples Sone Claw. Conmocionante. Chesnaug cayó de espaldas, dándole tiempo a Castor para retroceder. Varias escamas arenosas se habían desprendido por la fuerza del brazo martillo y Castor se balanceaba ligeramente. Ash se quedó boquiabierto cuando el Pokémon Armadura Espinosa se puso de pie. Terremoto. Chesnaug se tambaleó hacia atrás, cayendo sobre una rodilla tras el ataque, con el labio superior levantado en una mueca. Bomba de semillas. Tumba de arena. Cruzando los dedos, Ash suspiró aliviado cuando Castor lo entendió. La columna de arena se arremolinaba alrededor del cocodrilo formando una barrera protectora, desviando las bombas semilla o prematuramente detonándolas. Pero celebraron demasiado pronto, porque una explosión concentrada atravesó las arenas ciclónicas y golpeó a Castor justo en el abdomen. El cocodrilo del desierto cruzó la carretera, dejando una salpicadura de barro y arena. Ash frunció el ceño cuando Castor empezó a brillar. No con la luz de la evolución, sino con una luz naranja rojiza que le iluminó los ojos con furia. Oh. Punto de ira. Él sonrió. Castor no esperó para disparar a través del campo, Chesnaug solo tuvo tiempo de tambalearse hacia atrás antes de recibir un golpe de juego sucio en el estómago y luego ser golpeado por Trash. El inicial de Kalos logró conectar un brazo aguja y un misil pin, pero Castor ignoró por completo el dolor en su furia. Unos instantes después, Chesnaug se desplomó hacia adelante, Castor se deslizó fuera del camino y aterrizó boca abajo, con las extremidades desparramadas en el barro. Castor plantó los brazos sobre el caparazón de su oponente y rugió su victoria, agitando la cola violentamente tras él. Su enemigo derrotado fue devuelto, provocando un gruñido acalorado del cocodrilo. Basta. La cabeza del cocodrilo giró, con los colmillos brillando, pero luego la bajó a regañadientes ante la desaprobación de Ash. Castor se acercó sigilosamente, con la cabeza aún gacha bajo la mirada de su entrenador. Parpadeó al sentir un rasguño en la mandíbula. Bien hecho. Castor se relajó y, vacilante, se apoyó en la mano. Ash oyó un silbido y alzó la vista para ver a Kalem acercarse, atónito. Tío, cuando enviaste un tipo tierra y siniestro contra uno planta y lucha, pensé que estabas loco. Pero vaya batalla. Es una bestia. Rascando la mandíbula del cocodrilo, Ash sonrió radiante. Le encantaba que la gente felicitara a sus compañeros. Ha crecido mucho en el mes que lo tengo. Debería haberlo visto antes, gimió Castor, lo que provocó que Ash le dedicara una sonrisa tranquilizadora. ¿Qué? ¿Un mes? ¿Cómo? Llevo 1 año y medio con Chesnaug. Ash le dirigió una sonrisa burlona al adolescente boquiabierto y dijo lentamente, el maestro Grimsley me ayudó. El susurro de mierda. Fue música para sus oídos. Ash no culpó al otro entrenador. Castor había conseguido una buena racha de velocidad entrenando con Dubesa. Le habría llevado el triple de tiempo llegar a este punto de no haber sido por Grimsley. Ash estaba bastante seguro de ser un buen entrenador, pero no podía hacer lo que hacía el crocodile de Grimsley. Que un crocodile de nivel maestro le mostrara a Castor lo que podía lograr. Un cambio radical. ¿Y a quién eligió el otro becario? Ash señaló las Pokébolas de Kalem. Quería saber cuántos entrenadores había descartado Froakie. Oh, hice prácticas con Serena, la actual princesa de Kalos. Ahora tiene un Delpox. Ni siquiera sabía qué quería ser cuando emprendió su viaje. Ahora es la segunda mejor artista de la región. Tiene un maldito pangoro. Ash frunció el ceño antes de negar con la cabeza. ¿Sabes algo sobre los entrenadores que eligieron a Froakie? Kalem se encogió de hombros. No, la verdad es que no. Estaba allí cuando el pequeño volvió a aparecer unas semanas después de empezar mis prácticas. ¿Sigue ahí? Ash asintió, lo que provocó que el otro adolescente resopló y negara con la cabeza. Rayos, qué lástima. En fin. Buena batalla. Nos vemos. Al ver a Kalem alejarse, Ash se quedó allí un momento, sintiendo que debería estar recordando algo. Encogiéndose de hombros, rascó la mandíbula de Castor una vez más antes de regresarlo, listo para dormir en una cama de verdad. Y fin del capítulo.